Paz de Cristo, paz de Cristo. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos entonces, entramos de nuevo a este estudio, o seguimos con este estudio. Es la octava parte y todavía no estoy cercano a terminar. Ya el fruto del Espíritu lo di por casi 6 meses y ya llevamos un par de meses. Así que vamos a seguir aprendiendo un poquito de lo que la palabra de Dios dice, la escatología, el tiempo o el estudio del fin del tiempo, pero yendo detallado, yendo un poquito pausado para que entendamos y comprendamos todo en realidad, y que conozcamos y sepamos de dónde vienen las profecías, por qué es que la palabra de Dios dice ciertas cosas y cómo es que salen verdaderas realmente. Amén. Amén, hermanos. Ya se aprendió el texto ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? 2 oraciones, muy pocas palabras. 1 Corintios 16:22 dice: ahí va, como que van queriendo, como aquellos camiones antiguos, ¿verdad? Que había que empezarles a jalar un botón para que calentara el motor, como que así. Está sencillo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, Maranata. Es en el arameo. La palabra maranata no se encuentra la palabra maranata en las versiones un poco más modernas, pero en las versiones antiguas era la palabra maranata. El arameo para el Señor viene o el Señor vino. Se lo he venido explicando un poquito desde la primera lección. Es una advertencia para que reconozcamos, sepamos y nos demos cuenta que en cualquier momento el Señor viene. Que en cualquier momento el Señor hace lo que va a hacer, y hemos ido un poquito aprendiendo de qué se trata esto, de si el Señor realmente va a venir, cómo el Señor nos manda a prepararnos, la parábola de las viudas, la comparación con las bodas de Galilea, la comparación con todas las cosas que el Señor nos ha venido dando, nos ha venido diciendo, cómo los discípulos estaban diciéndole: Señor, ¿cuándo vas a venir en tu gloria? Entendemos que eres el Mesías. ¿Cuándo va a venir el Mesías que nosotros estamos esperando? De eso le hablaba un poquito la semana pasada. Ellos esperaban un Mesías que viniera a poner su reino a la tierra, que fuera el soberano, que fuera el Rey todopoderoso. Toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es el Señor y Dios por siempre. Ellos esperaban que Él viniera y pusiera ya fin a todas las situaciones, pero de repente les vino un Mesías que fue manso y humilde de corazón, porque realmente el Señor estaba dando la entrada a un nuevo pacto. Le hablé acerca de lo que sucede con el nuevo pacto de Jesucristo en la sangre que se derramó en la cruz, como eso es el simbolismo al Passover que se celebra desde aquel momento en donde Israel sale de Egipto, y es gracias a la sangre derramada que entonces el Señor entra a las casas de los israelitas para protegerlos del que venía a quitarle las vidas. No es que los esquivó, es que entró, y donde no había sangre no había protección, y como no había protección, el ángel entra a derramar sangre, y es a los primogénitos, a los primeros hijos de los egipcios, porque todos los egipcios no confiaron en la sangre. Pero ahora esto viene a hacer el énfasis del nuevo pacto, el pacto que el Señor Jesucristo hizo, derramando Él su sangre, siendo Él el Cordero y cumpliendo las profecías que hemos venido hablando. Le hablé acerca incluso un poco de esto del vino, de que ahora ya entendemos, ¿verdad?, que el vino no lleva licor, que llega su momento en donde usted tiene y comprende que no es algo que se puede tomar, pero cuando ya lleva una fermentación ya es algo equivocado. Que si eso hubiera sido, que si Jesús hubiera tomado, como muchos que utilizan esta excusa, que si Jesús hubiera tomado un vino alcoholizado, fermentado, adulterado, entonces Él hubiera tenido que ser cortado de el pueblo de Israel, porque esos son los estatutos perpetuos que se dieron desde que el Señor le habló instrucciones específicas a Moisés, a Aarón, a todos los sacerdotes, que es un reino sempiterno. Entonces hablamos de esto, hablamos de que el Señor también nos dijo y nos advierte que va a haber una gran tribulación como nunca la ha habido. Pero entonces Pablo empieza a hablarle a los tesalonicenses, les empieza a decir: ¿saben qué? Sí va a haber tribulación, pero no
va a suceder sin que antes venga ¿quién? Lo que conocemos como el anticristo, pero es el hijo de perdición, el inicuo, el que no respeta a Dios y que se hace pasar por Dios y que va a venir y que va a engañar al pueblo de Israel. ¿Por qué le hablaba? Porque el pueblo de Israel está esperando a ese Mesías que va a levantar con poder, que va a regresar otra vez los sacrificios al templo y que se va a hacer pasar por el Mesías, y ellos van a creer porque va a hacer maravillas, va a venir en nombre de Satanás y va a hacer todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Le hablé, los tesalonicenses están preocupados porque están pasando una gran tribulación y ellos están angustiados porque dicen, ya esta es la gran tribulación. Entonces Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses les empieza a decir, tranquilos. Sí, los hijos de Dios tenemos que pasar tribulación. Se lo puse casi desde las primeras ocasiones como el único evangelio que es perseguido es el evangelio que predica el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesús, como hoy en la actualidad mire, fuimos con mi esposa a un mall, no es ni un mall, bueno, es un centro comercial, ¿no? Fuimos a hacer algo, cuando salimos ella dice, mira, ahí hay lo que ando buscando, y nos acercamos a esos kioscos que están ahí, a querer comprar algo, y no nos atendieron, ¿sabe por qué? Porque la persona que estaba ahí estaba orando a su Dios. Y cuidado con que nosotros le faltemos al respeto porque se nos dejan venir. Lógicamente, nosotros así como que dimos unos 30 segundos y dijimos, pues, no, gracias. No a estar esperando, porque yo no considero que este sea el Dios al que tú estás orando. Y usted y yo nos da vergüenza orar por los alimentos cuando comemos. Porque somos perseguidos, porque van a hablar. Entonces ahí uno se da cuenta de que el único verdadero es aquel al que el mundo no quiere aceptar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque sí hay persecución. Pero se lo dije, y creo que una de las preguntas que uno de los hermanos hizo fue acerca de una foto donde están a punta de pistola, o los tienen con las pistolas porque los van a matar. Y es que ese es el asunto, que sí hay una persecución, pero usted y yo todavía tenemos el privilegio de estar en un país, por muy complicada que sean las leyes, que todavía nos permite reunirnos a adorar a Dios libremente. Nadie nos dijo que no viniéramos a la iglesia hoy. Nadie nos dijo no vayan al templo, no vayan a adorar al Señor, todavía tenemos la oportunidad. Pero sí hay persecución. Y Pablo entonces les empieza a decir a los tesalonicenses, hey, tranquilos, no es esta la grande tribulación de las que yo les hablé, porque en su momento Pablo estuvo en Tesalónica predicándole a los tesalonicenses, él estaba con ellos y les enseña, entonces les enseñó estas cosas y ellos se preocuparon. Entonces, tranquilos, no va a suceder esto hasta que no venga el inicuo. Hasta que no venga el hijo de perdición, que era lo que leíamos en segunda Tesalonicenses, ya en los versículos anteriores. Pero abra su Biblia y vamos a segunda Tesalonicenses capítulo 2. Sí, porque la semana pasada leímos segunda Tesalonicenses capítulo 1, ¿verdad? ¿No están los hermanos que me corrigen ahora? Ya me estoy confundiendo, ya ve. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Bueno, empezamos a leer. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que a eso estábamos entrando? Pablo les dice, el Señor no va a venir sin que antes no venga la apostasía. Ya se está dando apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? ¿Qué es apostasía? ¿Perdón? Es una rebelión. Apostasía es ir en contra de la verdad.
predicar lo que no es cierto. En pocas palabras, no una definición así complicada. Apostasía es ir en contra del Señor, es decir, algo que no es bíblico y pensar que es cierto. Eso es apostatar las cosas, desviarlas, cambiarlas de destino. Entonces no se va a dar hasta que esto no pase. Entonces todavía no se manifiesta el hombre de perdición. Todavía no, porque él aún no ha engañado, no ha entrado, porque va a entrar el engaño para volver a los sacrificios. ¿Se acuerda? De eso estábamos empezando a hablar. Hasta que no se levante el templo de Jerusalén, hasta que no haya alguien que se siente y que levante eso, el Señor no puede venir, porque está profetizado. Y Pablo le recuerda a los tesalonicenses: hasta que esto no suceda, el Señor aún no viene. Y eso es lo que estamos viendo. Este personaje va a ser conocido mundialmente. Yo le hablé casi al principio de estos que se hacen pasar por Jesús, ¿verdad? El de allá de África fue el que más risa me dio cuando lo iban a matar, y el que el policía dijo: bueno, mátenlo, si es Cristo va a resucitar al tercer día, y si no, los meto a ustedes a la cárcel. Y fácil le quitó la mentira. Pero hay muchos que se han levantado diciendo que son Jesús, que son esto, que son el otro, se lo he dicho. Pero este personaje no, este personaje va a ser mundialmente conocido porque toda la tierra lo va a conocer. No va a ser alguien que usted de repente se entere, así como nos enteramos hoy del otro terremoto, ¿verdad? Algunos ni se enteraron, ¿te das cuenta? Hace un par de días uno en Colombia, hoy hubo otro de 7 punto algo. Indonesia. En la necia, pues pensé yo que había dicho, pero bueno. ¿Sí me entiende? Esto no, este va a ser un personaje reconocido. Entonces Pablo les está diciendo: esperen, va a venir esto, pero aquí están las señales a las que tenemos que estar de acuerdo, a las que tenemos que ver. Seguimos en el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, ya hay una preparación, hermano. Por eso es que estamos en los últimos tiempos, porque ya se le está oponiendo cada vez más al evangelio. A todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir a ser un usurpador. Él va a venir a quererse pasar como Dios. Pero ya sabemos nosotros, mire, no sé si lo escribí acá, pero si lo escribí se lo voy a terminar diciendo antes. Él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, haciéndose pasar como que Él fuera el verdadero Dios. Por eso es que va a convencer al pueblo de Dios que Él es el Mesías, porque lo hará con demostraciones poderosas. Se le va a dar autoridad para hacer milagros, maravillas, para hacer cosas, y por eso es que va a engañar. Solo que mire esto, el Mesías ya vino, Cristo ya vino, y vino a hacer cosas sobrenaturales. El enemigo solo copia lo que Cristo ya hizo. Por eso se va a hacer pasar como Dios, pero Dios realmente ya estuvo en la tierra. Y el Verbo se hizo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito de Dios. No dice como el primogénito, dice el unigénito, el único. No es el primero de 2, de 3, no, es el unigénito de Dios. Entonces ya Él ya hizo lo que el enemigo va a imitar, porque es tan falto de imaginación que no inventa nada nuevo, solo copia. ¿Sí? Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mire, iglesia, las cartas de Pablo son tan interesantes, porque es como decirles: ¿y no ya les enseñé esto, pues? Y esto nos da consuelo a los que predicamos, porque hay veces que vienen con el mismo problema y uno así como que acabo de predicar de eso, ¿no? Bueno, si a Pablo le pasó, nos da consuelo, ¿verdad? Que nos pase a nosotros. ¿No os acordáis que yo cuando estaba con
todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mire, aquí empieza lo interesante. Si el hijo de perdición, el inicuo, no se ha manifestado, es porque hay algo que lo sostiene. Hay algo que lo detiene. ¿Sí? Las profecías están dadas. Daniel dijo que iban a suceder estas cosas. Falta la última semana de Daniel. ¿Qué es lo que causó la pausa para que esa semana no empiece? Porque no se ha levantado el inicuo. No se ha levantado el que va a engañar a todos. Porque hay algo que lo detiene. Ahora, hay diferentes teorías de quién o qué es lo que detiene al hijo de perdición. Usted va a encontrar entre ellas unas 5 o 6 si usted hace su research, que espero que sí. Espero que también lea la Biblia, espero que también busque. I hope that you don't stay with what I'm saying and go and do your research and make sure that what I'm saying is true. But do it. Because that way you're going to learn that I'm trying to teach you as much as I can the Word of God. I'm not trying to just put my thoughts on you. Because I have doubt out of this. I've been having my doubts about what is the true, what is the correct way to think about these things. I have done it too. I have doubted the Word of God. There's nothing wrong with that. What's wrong with it is if you don't go and do your research and find out what's true. That's what's wrong. You start doubting and you don't want to do a research. Si nos cerramos a no buscar la verdad, hermano, ese es el problema. Quien dice, no, yo no creo en Dios. ¿Pero por qué? ¿Ya hiciste tu investigación? ¿Ya viste si funciona? No, es que no, son puros cuentos. Esa gente ni fue a la escuela. Y como hoy los jóvenes van a la universidad, ya morir les falta, les digo yo por ahí. Engañados ya están. ¿Hasta cuándo el hombre aborrecerá la ciencia? Dice un proverbio o salmo. Bueno, léalo, búsquelo en la Biblia. Porque es lo que pasa, que la ciencia nos descontrola. Los insensatos son los que no aborrecen la ciencia, los que no piensan bien. Pero de nuevo, hay diferentes teorías de que algo detiene al hijo de perdición. Una de ellas es la iglesia que ora continuamente para que otros se salven. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Una de las teorías, que es una de las más cercanas, es de que todavía hay siervos que vienen a las 7, que vienen a orar. Que vienen a doblar rodillas y todavía están orando. No por sus peticiones personales, porque eso lo hacen en cualquier lado, ¿verdad? Sino porque, Señor, queremos que vengan almas. Señor, haz crecer el reino. Señor, cambia los corazones. Señor, acerquémonos los corazones a Cristo. Eso es lo que lo detiene. Una iglesia activa que está haciendo algo porque otros se salven. Eso. No es una iglesia que solo se reúne porque no tiene nada más que hacer un viernes por la noche. No, es una iglesia que tiene el conocimiento y quiere que otros se salven. Pero esa es una de las teorías. Hay otras, pero yo me voy a basar en esto un poquito para seguir hablando de lo que le voy a hablar. Porque efectivamente hay algo que detiene al que se va a levantar. Hay algo que lo sostiene, que está deteniendo al que va a engañar a todos. Ahora, ¿cuánto tiempo cree que tiene todavía entonces la iglesia? Porque esa es la clave de todo esto. Yo se lo dije, yo le puedo poner miedo y hacer lo que usted se emocione o que tenga miedo y por el miedo que tiene, buscar algo. Pero una cosa es, hermano, que te respeten o que hagan algo porque tienen miedo de ti. Y otra cosa, que hagan algo porque te respetan y te aman. Y toda la vida es mejor que te respeten y que te amen a que te tengan miedo. Si sus hijos le tienen miedo, es porque usted está haciendo algo mal. Si sus hijos no le tienen respeto y amor, hay que cambiar algo. Eso no le da derecho a los jóvenes de pasarse de lanzas, ¿verdad? Como decimos, ¿eh? También tampoco, porque entonces ahí me voy con los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre y se acabó el asunto.
Usted sea obediente y haga lo que tenga que hacer, a menos que lo estén alejando del camino de Dios. Entonces sí, métase con el Señor y va a ver que va a hacer las cosas diferentes. Porque también el Señor dijo que Él vino a crear división entre padres y madres, entre hijos y padres, pero por Él, porque están respetando a Él. Pero sobre todo lo demás, haga caso. Saque la basura en un momento que le están diciendo que saque la basura. Báñese cuando le dicen que le bañe, porque en este tiempo llegó una persona ahí al trabajo y me dijo, ay, tengo 2 niños. Dice, pero ¿cómo cuesta que se bañen? Y yo así como, qué bonito habla de sus hijos. Así Cristo. ¿Cuánto tiempo cree usted que tenemos? Qué bonito sería saber qué es lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esperar tanto entonces para arrepentirnos y cambiar de verdad? ¿Cuál es? Si estoy viendo esto, Maranata, iglesia, hermanitos preciosos, hermosos, lindos, bellos, qué guapos vinieron todos. Si sabemos que día a día no es un día más, hermano, es un día menos que le queda de vida. Escuché una frase que me gustó y dijo, vivir saludablemente es simple y sencillamente morir más lento que los otros. Es una muerte más lenta, porque todos nos vamos a morir, a menos que venga el Señor. Pero si el Señor viene antes que me muera, como yo quiero vivir muchos años, significa que ya está pronto a venir. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, hermano? ¿Por qué seguir en los mismos pecados? ¿Por qué no ponernos los pantalones los hombres y las faldas las hermanas, si así lo quiere ver, pues? O sea, ¿por qué no hacer lo que tenemos que hacer? El tiempo se está acabando. Día a día, hermano, el tiempo se está acabando. Entonces, ¿por qué esperar tanto? Tenemos un libro entero, 66, una colección de 66 libros. Hay algunos apócrifos, hay algunos que son de historia que también, si usted quiere leerlos, yo no le digo que no, pero tenemos mucha información en la que podemos ver que el arrepentimiento verdadero y el entregarnos al Señor es lo mejor que podemos hacer. Y cualquier persona que busca realmente de corazón a Dios va a entender esto. Entonces, ese es el llamado que yo pretendo llevar a sus vidas. Con este estudio, no pretendo de que usted sepa quién va a ser el anticristo. Y dijeron muchos, Trump va a ser el anticristo. No, hombre. Sí sé que viene, según lo que dice la Biblia, creo que va a salir de la tribu de Gad, por la bendición que el mismo Israel, el mismo Jacob le da a Gad, su hijo. Y es más maldición que bendición. Pero, entonces lo que pretendo que usted tenga y lo que pretendo llevar a sus oídos y a sus corazones es que se debe de arrepentir, porque el reino de los cielos se está acercando. Si no nos arrepentimos, iglesia, no nos vamos a salvar. Haya o no haya arrebatamiento antes de la tribulación, durante o después, ¿de qué le sirve si no se arrepiente? Claro, yo quiero irme en el primer montón, ¿verdad? ¿Para qué sufrir más de lo que debería? No seamos como el, ¿cómo se llama el faraón? El que estaba en el tiempo de Moisés. Cuando llegaron las ranas, es que eso es bien interesante. Cuando llegaron las ranas, mandó a llamar a Moisés y le dijo, ora para que se vayan las ranas. Perfecto, le dijo Moisés, yo oro para que se vayan las ranas. ¿Cuándo se vayan? Mañana, dijo. O sea, quería pasar otra noche entre ranas. Y esa es la mentalidad del mundo, hermano. ¿Usted quiere pasar otra noche con las ranas? Pero pasa otra noche con su pecado. Otra noche con sus asuntos. O sea, no tiene sentido. Paz de Cristo. Vaya, si bien hay alguien que detiene al hijo de perdición, de nuevo, ¿no sería bueno que estemos arrepentidos cuando se manifieste? Eso es la preparación. Mire, ya sabe que yo siempre hablo de lo que ustedes, de los que no están aquí, ¿verdad? Pues estoy en el trabajo y estoy averiguando ciertas cosas y pregunto acerca de algo. Y me dicen, no, la vez pasada que vinieron a arreglar eso,
no lo quisieron arreglar porque no lo necesitamos. Eligió, es bueno saber el pensamiento que tienen, porque no lo necesitas hasta que te pasa algo. Era un extinguidor de fuego, pues. Entonces le dije, claro, no lo necesitas hasta que no te agarra fuego algo. Y cuando te agarre fuego algo, no lo vas a tener. ¿Qué fue lo que les pasó a las vírgenes? Las 10 estaban esperando. No le estoy hablando de incrédulos. Estoy hablando de personas que estaban en la iglesia, que sabían lo que estaban esperando, pero no se prepararon con aceite. O sea, mañana, estoy esperando a estar bien con el Señor porque yo sé que las cosas de Dios son serias. Entonces, cuando yo me arrepienta, ahí sí. Es otra noche con las ranas, nada más. ¿No sería mejor decir, sabes qué? Aunque sea así pecador, voy a intentar? A lo mejor paso de panzazo como pasaban los estudiantes de antes. Así con rojas y negativas pasábamos nosotros. Rompiendo pared decíamos, ¿verdad? Pero mínimamente pasábamos. A quedarse, hermano. Ese es el énfasis de esto. Ese es el énfasis para que nosotros abramos los ojos, despertemos y digamos, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo en mi vida. Ahora, la Biblia no revela lo que Pablo les enseñó a los tesalonicenses. No dice, solo Pablo menciona, no os acordáis que cuando estaba con vosotros yo les enseñaba estas cosas. Se las decía. No dice lo que le dijo. Así que no podemos asumir qué es lo que detiene al hombre de perdición. Por eso le digo, pensando un poquito acerca de lo que es la iglesia, tomemos eso, que tal vez es eso lo que lo detiene, pero ¿qué tal si no es la iglesia? ¿Qué tal si es algo más que usted y yo no se nos ha revelado? Y entonces el hombre de perdición nos va a agarrar aún de sorpresa, porque no sabemos. ¿Sí me entiende? Ahí es en donde tenemos que tener abiertos los ojos. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿se lo sabe? ¿Cómo anda? ¿Buscando a quién? Así que si está gordito, cuídese porque. Versículo 8, 2 Tesalonicenses capítulo 2, seguimos ahí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando se manifieste, entonces va a llegar el momento donde el Señor se va a levantar y lo va a detener y lo destruirá con el resplandor de su. Y ahí es en donde hay mucha controversia, y por eso yo le dije, yo no quiero que usted vaya a decir, el pastor me engañó. No, yo ya se lo advertí. Hay muchos que dicen, va a haber un arrebatamiento y luego la venida del Señor. Porque cuando sea el arrebatamiento, el Señor Jesús dijo que iba a mandar a sus ángeles y que iba a recoger a los escogidos y entonces nos llevaría a donde íbamos a estar con Él, donde Él está. Pero sí hay un momento donde viene a la tierra y viene a reinar. Acá nos está diciendo que Él va a venir y que con su resplandor va a aniquilar al inicuo. Entonces quiere decir que si el Señor está levantando a la iglesia, después va a llegar un momento donde va a venir a la tierra. ¿Sí? Al quitarse de en medio entonces lo que lo detiene, cuando ya no hay una barrera que lo esté deteniendo, entonces se va a manifestar el inicuo. ¿No ha visto de esas películas? Ya ve que yo miro mucha película. Y está uno y dice, agárrame, y lo agarra el otro y empieza así, suéltame. Y cuando lo suelta, le te dije que me agarres. Porque hay algo que lo detiene. Así está el enemigo ahorita. ¿Qué es inicuo? Malvado, injusto, rebelde, desobediente a los mandamientos de Dios, contrario a la equidad, a lo que es bueno, a la justicia. ¿Hay justicia en el mundo hoy en día? No hay justicia. La justicia de Dios no se ha manifestado.
Por eso es que sabemos que el inicuo ya está en el proceso de llegar. Cada vez es menos el tiempo, cada vez es menos lo que lo detiene. ¿Qué es? No lo sé. ¿De qué me sirve saber quién es el que lo está deteniendo? Lo que me interesa a mí es estar arrepentido antes de que venga. ¿Sí? Porque por eso le dije, hay como unas 5 teorías de diferentes cosas que lo detienen. Pero eso es lo que tenemos que ver. Se va a manifestar, eso sí va a pasar. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido. Todo. Y lo que todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Por eso le he estado dando las profecías que se dieron, explicándoles poco a poco para que veamos todos y entendamos que lo que se dijo en la palabra de Dios siempre se ha cumplido. Y si hay algo escrito, tarde o temprano, se va a cumplir. Y hay que tener cuidado. Verso 9, sigo en el segundo capítulo de 2 Tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es que viene, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, se va a levantar con el poder de Satanás. No va a ser el poder de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Perdón, hermano, se me fue esto hasta el principio. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor. Hermano, ¿sí se acuerda la frase que tenemos para acercar corazones a Cristo? ¿No se la saben? Son 2 frases muy famositas que tenemos desde el principio que Dios puso en nuestro corazón. Sirviendo con amor. Y quien no acepta el amor, bye bye. Por eso también aprenda usted a dar amor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y estos se perdieron porque no recibieron el amor de verdad, de la verdad para ser salvos. Entonces, él viene por Satanás, el inicuo, el anticristo, el malvado, el hijo de perdición, el que no tiene equidad, viene por Satanás imitando lo que Dios es, haciéndose pasar por Dios. Por eso se lo decía, ¿verdad? Él no es creador, él solo es imitador, él va a copiar todo lo que Jesús ya hizo. Simple y sencillamente, por eso es que va a engañar al pueblo de Israel, porque ahora sí lo van a ver y van a decir, este sí está cumpliendo las profecías que Jesús ya cumplió. Pero es engañador y como viene con poder, con prodigios, con maravillas, por eso se va a manifestar. Pero él solo puede copiar lo que Dios hace. No puede hacer nada más. Por eso es que engañará a los que no creyeron en nuestro evangelio. ¿Cuál es el evangelio que predicamos, hermano? Las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el nombre de Jehová, sobre el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero quien no cree ese evangelio, no, pero soy buena persona, no importa, no se trata de ser buena persona. Y ya voy a llegar un poco a eso. Usted y yo somos bienaventurados, pues se nos reveló su nombre. Se nos reveló quién es Él, quién es el Señor. Está la Biblia llena de esto, pero no me quiero meter a esto porque parece como que siempre se lo saco, ¿verdad? Pero bueno. Verso 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque nos pueden engañar. Hay que tener mucho cuidado, téngame mucho cuidado. ¿Sabe cómo no lo voy a engañar yo, verdad? Lea su Biblia. Lea esto. Si yo no le estoy dando de esto, ustedes son más que yo. Fácil bajamos a alguien. ¿Sí me entiende?
por qué engañan a la gente? Porque la gente quiere estar en su ignorancia. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no busca del Señor, fácil lo engañan. El que no conoce el verdadero, cualquier falso lo acepta. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todas esas injusticias que usted mira, todo eso que usted está viendo, no lo juzgue usted. Deje que Dios lo juzgue. Deje que el Señor lo haga. Porque es el Señor que en su momento el que va a venir a poner justicia. Si yo me hago juez, yo estoy cometiendo errores porque yo también soy malo. Yo también estoy errando, yo también estoy cometiendo errores. Entonces no me corresponde a mí ser juez porque el único juez justo es el Señor. Pero a su tiempo el Señor va a venir. Aquí es entonces, hermano, donde la justicia de Dios va a empezar a obrar. Y hasta hoy hemos usado de su misericordia. Cuando usted ore, dígale, no diga, Señor, haz justicia divina. Ay, ¿seguro que quiere justicia? ¿Seguro que quiere justicia? ¿No sería mejor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de la situación? ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía no se revela la justicia de Dios, porque cuando vengan los 2 olivos, adelantándome un poquito, van a predicar el evangelio del reino de Jesucristo, pero ya no va a ser el evangelio de gracia y misericordia, va a ser el evangelio del que viene y el que viene a poner en orden las cosas, que es lo que va a dar el inicio al reino milenial en donde nadie se le va a revelar al Señor. Me adelanté mucho. Estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es la dispensación de la gracia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la dispensación de la gracia? ¿Sabemos qué es eso? ¿Aceptar el regalo del Señor? ¿Quién más? ¿Por Cristo somos libres? Efesios capítulo 2. Y le voy a hablar de la gracia un poco. ¿Qué es la dispensación de la gracia? ¿A qué me refiero con esto? En lo que llega a Efesios, deme chance. Amén. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Amén. ¿Lo tiene? ¿Ya llegó? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿A quién? A todos ustedes y a mí también. En los cuales, los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros éramos desobedientes. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque había algo que nos hacía ser desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ahora sí, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza carnal es la que nos hace enojarnos. Nuestra naturaleza es la que hace alejarnos, ser desobedientes. Eso es normal en el hombre común y corriente. Y de ahí salimos. Usted no es obediente por sus propios medios. Es obediente porque Dios está en su corazón. Si su hijo es desobediente es porque usted no le enseñó el corazón de Dios. Usted no lo guió. Y por eso él no tiene el Espíritu de Dios.
Pastor, no sé qué tienen mis hijos, me desobedecen en todo. ¿Les enseñó a orar? Se sentó a leer la palabra de Dios con ellos? ¿Mínimamente lo encontraron a usted orando? ¿Lo encontraron a usted leyendo la Biblia? ¿O qué lo encuentran haciendo sus hijos a usted? La naturaleza es mala, hermano. Nosotros somos buenos porque Dios está con nosotros. Aquí hay un hermano que se va a acordar de esto. Pasan dos motos así, ¿verdad? Y casi nos pasan aventando. Y le digo yo, una piedra mal puesta. Y que me los imaginé. Y me dice, pastor, me dijo, no, pero no, me dijo, Dios los guarde, Dios los bendiga. ¿Qué? Yo me enojé y dije, ojalá que se caigan estos. ¿Sí me entiende? Somos humanos. Ahora viene y nos redarguye el Señor y, ay, Señor, perdóname, no debía haber pensado eso. Risa le dio al hermano que me dijo eso. ¿Sí me entiende? Ay, es el pastor. Sí, hermano, somos humanos. De carne y hueso, nos enojamos, lloramos. Tampoco huele rico cuando vamos al baño, tampoco. ¿Ah? Somos humanos, nuestra carne, hermano, es así. Si somos algo bueno es porque el Señor está tocando nuestro corazón. Usted quiere que alguien cambie, empiece a orar que Dios entre en su corazón. Nosotros estábamos alejados de Dios porque éramos el pueblo que seguía, no éramos el pueblo que seguía sus estatutos. Por eso está diciendo el escritor a los Efesios, Pablo le está diciendo a Éfeso, ustedes también estaban alejados, ustedes no tenían entrada, ustedes estaban mal, estaban en delitos y pecados, ustedes estaban en la carne, porque nuestro pecado, no sé qué pasa con esto que se regresa al inicio, porque nuestro pecado es el que está enfrente de nosotros. Verso 4, sigo en Efesios 2, pero Dios, ¿que es rico en qué? Es mejor que sea rico en misericordia y no en justicia, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? ¿Por qué somos salvos? ¿Qué es la dispensación de la gracia? Lo que Cristo vino a hacer. ¿Por qué le di la enseñanza tan extensa del significado del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, en el monte, en el Gólgota o el Calvario? Porque es lo mismo, es el monte de la calavera, el monte de la muerte. ¿Se acuerda que le dije todo esto? ¿Por qué? Porque ahí eso marcaría la palabra gracia, inicia en ese momento. La palabra gracia, hermano, para que sepa lo que es, viene del griego charis o charis, no sé cómo se pronuncia porque no soy griego y usted tampoco, entonces no se burle de mí. La cara tal vez la tienen algunos, pero eso es otro asunto. Se refiere a la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido en la gratitud. La gracia, hermanos, se refleja en el corazón. La gracia de Dios se tiene que ver en nosotros. Es el beneficio aceptable, un favor, un regalo, es gracia, gratitud, es alegría, es hacer algo digno. No te lo mereces, pero te hago digno de. No te lo mereces, nadie de nosotros lo merece, pero el Señor puso su gracia y nos hizo la influencia divina que Él puso en nuestro corazón. Llegó la gratitud y reflejó ahora sí vida, porque éramos muertos. Estábamos muertos. No crea que los zombies se los inventaron los de las movies. No, ya éramos zombies. Sin sentido, sin destino. Pero el Señor vino y puso ese beneficio aceptable, agradable en nosotros. Eso es gracia. Por eso somos salvos. Porque Cristo vino a hacer algo en la cruz. Vino a depositar algo para que usted y yo podamos ser salvos. Y eso es lo interesante. Lo resumimos entonces a simple y sencillamente un favor que no mereces.
Usted no se merece ser salvo, yo tampoco. Pero te dan algo bueno que no te mereces ni lo has ganado. ¿Qué hubiera pasado si la Copa del Mundo se la dan al último equipo? Todo el mundo hubiera alegado, ¿verdad? Si de por sí los que llegan a esas posiciones de una u otra forma andan diciendo que es injusto, que esto, que el otro, que roban, que aquí, que allá. Imagínese que llegara y le dijeran, le vamos a dar la copa a alguien que ni jugó, que se la den a Guate entonces, ¿verdad? Tal vez así sí la gana. Por gracia, por misericordia. No tiene sentido. Por eso es que muchos no creen en el Señor. Dicen, ¿cómo es que Dios va a poder dar algo que no me merezco? Sí, eso es la gracia. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Él nos está haciendo, y ahí es en donde por eso le doy estas escrituras, si Él nos está haciendo sentar en los lugares celestiales, ¿será que vamos a llegar en algún momento al cielo? Porque una cosa es estar en el cielo y otra cosa es estar en la Nueva Jerusalén. Mucha información, me estoy adelantando mucho. Es nada más para que los que tienen un poquito de conocimiento vayan captando estas cosas que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? Va a llegar un momento donde nos vamos a sentar en los lugares espirituales, pero Él juntamente nos resucitó con Él. ¿Cuál es esa resurrección que nosotros hacemos para estar con el Señor? El bautismo. ¿Cuál es la representación del bautismo? Estoy muriendo a este mundo, porque de cierto os digo, le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de. Si yo no tengo el bautismo, no puedo entrar al reino de los cielos. Y ese bautismo es la representación y juntamente con Él nos resucitó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo hago como para. Y si no sabe sus textos bíblicos, lea su Biblia, por favor. ¿Se da cuenta cómo tiene todo sentido, cómo todo conecta, cómo todo va relacionado? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Que tú tengas fe no es porque tú eres la gran cosa. Hasta en eso hay que tener cuidado. Soy un hombre de fe. ¿Crees? Le dijo aquel. Le dijo, sí creo. Pero luego una frase que me encanta. Ayuda mi incredulidad. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado para ¿qué? Tu fe. Porque la fe viene de parte de Dios. Y por eso la tribulación es buena, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia, fe. Porque sois hechura suya. No leí el 9. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que usted haga en la iglesia, lo que usted haga en el mundo, lo que usted haga, no lo va a salvar. Lógicamente, no me salga con que entonces no hago nada. No. Porque está aquí el otro texto que dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. ¿Sí? Parece así como que, pero pastor, entonces ¿descanso o no descanso? No descanse, hombre, desgástese para el Señor. Al fin y al cabo vamos a llegar al descanso celestial en algún momento. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo bueno que usted hace no es de su corazón, es porque Dios lo preparó. Esos hermanos, porque hay unos hermanos que son bien bondadosos, que son bien buenos, es porque Dios lo puso ahí. ¿Usted quiere ser tan bueno como ellos? Déjese tocar por el Señor. No cuesta mucho ser bueno, hermano. No cuesta mucho. Cuesta más ser gruñón. Cuesta más tener rencor en el corazón.
eso cuesta más. Duele, lastima, agobia. Qué rico es dar un abrazo, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, quien vino para darnos esa gracia, darnos la oportunidad que no merecíamos de ser salvos. No merecíamos ser salvos. Esa es la dispensación de la gracia. Pero como yo sé que usted no lee mucho su Biblia, sigamos leyendo. Amén. Así en ningún momento usted va a poder llegar a decir que yo no lo hice leer la Biblia. Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los que, sí entendemos esa palabra de gentiles, ¿no? La mayoría. ¿Qué es un gentil? Para los que no tenemos mucho el conocimiento, es aquel que no pertenece al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Israel es uno de los pueblos más racistas que ha existido. Lo queramos ver o no queramos ver. Eso de que por el color, no hombre, esto es por la incircuncisión y ni siquiera se miraba. Imagínense. Por algo que no se miraba. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, ni siquiera se notaba y ya ellos eran racistas, si lo quiere ver de esa manera. Entonces un gentil era aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, el que no se había hecho a sus costumbres, el que no se había hecho a sus tradiciones, el que no se había hecho a sus leyes. Y como no te haces a nuestras leyes, entonces eres un gentil, un incircunciso. Por eso David le dijo a Goliat, ¿qué quiere este incircunciso? Filisteo, hijo del diablo, en otras palabras, ¿verdad? Y ahí a los que ya le ponen un montón de cosas, hijo de Nabucodonosor. ¿Sí? Eso éramos nosotros, gentiles. No éramos nada, no es por la gentileza, era porque éramos paz de Cristo. Recordar un poquito de dónde venimos. Era llamado sin circuncisión para la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué es lo que cambia hoy en día? Ahora estamos con Cristo, porque antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Por muy racista que ellos sean, ¿quién no quiere ser israelita? Porque todo el mundo se queja de los que nos tratan mal del racismo, pero aquí queremos estar, ¿verdad? Anhelamos lo que ellos tienen. Y si no, ¿por qué no está en su país? Sí, o sea, queremos los beneficios, pero no las responsabilidades. Pero bueno, sigamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no era para nosotros la promesa. Todo lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo no era para nosotros. Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no había manera de que nosotros pudiéramos llegar incluso a pensar que nos podíamos salvar. No había esperanza. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos, el amor. Pero no había esperanza. ¿Cómo permanece la esperanza? Porque Cristo es nuestra esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Esa sangre que derramó. Esa sangre que viene a ser la renovación del pacto del Cordero de la Pascua, del Passover. Y entonces llegaré, tocaré a la puerta, y quien abra la puerta, entonces entraré yo y cenaré con él y él conmigo. ¿Para qué? Porque ya estando adentro, entonces yo no dejo entrar al que viene a quitar la vida. Esa es la importancia de aceptar la sangre de Cristo. ¿Y dónde empieza esta entrada para nosotros? Porque ese es el pacto. El pacto que se hizo con los israelitas no era para nosotros. Entonces viene el momento en donde Cristo viene a hacer este sacrificio y es en donde nos está dando entrada a nosotros gentiles.
Recuerda el pacto de Dios que se hace por medio de la sangre derramada, es todo lo que le estoy diciendo. Esa es la entrada para los gentiles, aceptar la sangre del Cordero. Quien no acepta el nombre del Señor Jesucristo y su sangre derramada en el sacrificio, no está aceptando la nueva ciudadanía. ¿De qué me sirve saber si viene arrebatamiento? ¿De qué me sirve conocer quién es el anticristo? ¿De qué me sirve saber cuándo va a empezar la gran tribulación? Lo que va a pasar, cuando se va a armar el templo, cuando se van a empezar los sacrificios en el templo. ¿De qué me sirve todo eso si no tengo la ciudadanía? ¿De qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él derribó todo. Si había una separación, pero Cristo la derribó, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Él viene a causar una fusión en donde ya no estamos separados de Él, donde ya no podemos hacer una separación, pero es gracias a su sacrificio. Todo esto gracias al sacrificio de Jesús por nosotros. No hay otra manera. He is the only way, He is the truth, He is the life, there's no other way. Y aquí sí podemos usar esa. Is His way? Simple as that. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ay, es que los cristianos les ponen unas reglas a uno y estatutos. Es la Biblia. Yo no soy tan inteligente, hermano. Ni las reglas que le pongo a mis hijos me salen bien a veces. Imagínense poner reglas a un montón de gente. No, es la palabra de Dios. Unió lo que estaba separado, nos dio la oportunidad de estar con Él, hermano. Esa es la dispensación de la gracia. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sigo leyendo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, no es solo a unos cuantos, no importa quiénes sean, no importa de dónde vengan, el Señor vino a anunciar para todos. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No importa quién sea, no importa la raza, el país, la denominación. Lo que importa es acepto al Señor Jesucristo. Entonces Él nos está uniendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Ya no hay esto de que ustedes no pertenecen a nosotros. No, pertenecemos a Cristo. Eso es lo más maravilloso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, Cristo, hermano, nos reconcilió por la cruz. O sea, reconciliar es volver a unir lo que estaba peleado. Y si Cristo nos pudo reconciliar cuando no había ni esperanza, ¿usted por qué no se reconcilia? Justo ahorita, ¿verdad? Que le hablo del perdón. Si Cristo nos reconcilió cuando no había esperanza, ¿por qué usted y yo no podemos reconciliarnos? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos a Dios. Porque Él une, Él no separa. Él junta, Él no separa. Él multiplica, no divide. Él suma, Él hace uno. ¿Seguiré? Terminamos el capítulo 2. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es el texto de los de hueso colorado que creen en el nombre del Señor Jesucristo, pero no nos damos cuenta que nos está diciendo el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de ellos? Predicar, hablar
Los apóstoles eran mensajeros. Apóstol significa mensajero, el enviado, el que habla, el que dice. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Vaya, predique, hable del evangelio. ¿Cuál era el fundamento de los profetas? Decir lo que Dios les había dicho. Profetizar, hablar lo que iba a venir. Ellos estaban esperando al Mesías. Luego los apóstoles ya recibieron al Mesías y lo predican. Era el mismo fundamento. Por eso la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es su presencia, es su nombre, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, no se va separando. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si no hay crecimiento, no tenemos a Cristo. Por eso es la importancia, hermano, de empezar a crecer, pero no para los lados, no, en número. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Mire, todo emana de Jesús. Todo sale de Jesús. Él es base, Él es la base, Él es el fundamento. Todas las escrituras hablan de Él. Y gracias a Él tenemos su Espíritu. Todo. Mire, yo no me quisiera meter en estos temas de volver al nombre, de volver a que el Señor es uno, de su sangre, de su sacrificio. Pero toda la Biblia de eso se trata. ¿Cuál es el fin de toda predicación? Dice Eclesiastés. Teme a Dios, arrepiéntete, sigue sus estatutos y serás salvo. Eso es el fin de toda predicación. Si usted siente que le sigo predicando de lo mismo, dos cosas. El Señor me dijo que predique de lo mismo y usted no cambia. Entonces, tiene que escuchar lo mismo. La gran diferencia, hermano, y la entrada a la época de la gracia siempre fue el sacrificio de Cristo. ¿Qué estará deteniendo al hombre inicuo? ¿No será que es la gracia? ¿No será que es Dios mismo el que dijo, les quiero dar una oportunidad para que se salven? Que tuvo esa misericordia. Y Él es justo. ¿Por qué esperar una segunda oportunidad si Él me está dando muchas en la gracia? Porque hay unos que dicen, no, pues vamos a pasar la tribulación y nos vamos a dejar matar por el nombre de Cristo y vamos a ser salvos. ¿Y por qué no sin pasar sufrimiento? Si esa es su creencia, pues ¿qué tal si no es para nosotros después de que la gracia se acabó? ¿Qué tal si ya no nos da el Señor chance? Estamos en ese tiempo, es una pausa, pero es para que aprovechemos. Es la pausa de hidratación que se dio ahora, ¿verdad? Es el momento donde usted puede descansar en el Señor y no estar con miedo de lo que va a venir. Siete versículos más, rápido. Ahí mismo en Efesios 3. Por esta causa, yo Pablo, hablándole a Efesos, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Acuérdense, son gentiles ustedes. Si es que habéis oído de la administración es la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, the dispensation, el dispensionalismo, o sea, son las temporadas. ¿Qué significa, hermano? Que a nosotros los gentiles se nos dio la oportunidad de poder entrar en el reino, porque la administración de la gracia, o sea, esa es la dispensación. Administración es un sinónimo de dispensación. La administración de la gracia, o como la conocemos, la dispensación de la gracia es la que nos dio la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿Por qué esperar otra oportunidad si ya tenemos las puertas abiertas de par en par? Si llega alguien a salvarte de una catástrofe, ¿no entrarías corriendo al vehículo de rescate? Porque estamos esperando a ver si me da tiempo después. Dispensación viene de oikonomía, que es administración y mayordomía, y se refiere a la economía o que tiene mucho valor. Por eso es administración de empresas, administración de esto, administración de aquello. Es la administración de las cosas que tienen valor. Es el tiempo en el que la gracia se administra, se está dando, se te está soltando. La dispensación, la administración es el Señor diciendo, te estoy dando, te estoy regalando, te lo estoy obsequiando.
Pero ese tiempo tarde o temprano se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías y ponga fin. Y entonces venga la justicia, porque ya no va a haber gracia, ya no va a haber misericordia, ahora sí va a haber justicia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo diciéndole a los efesios, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, te estoy enseñando lo que el misterio, lo que Dios reveló, te lo estoy administrando, te lo estoy dando para que aproveches. I'm giving you the tips, I'm giving you the lessons so you can understand the next step to follow. I cannot do anything else for you but to show you the good path. But you have to walk it. You have to go in it. You have to make the decision. It's as simple as that. And I bet whatever you want, I shouldn't say this, but I bet you whatever you want, that if you follow this path, sooner or later you're going to give me the reason. You're going to be like, oh, he was right. But if you don't do it, good luck. Misterio en que otras generaciones no se dio a conocer. Qué privilegio, hermano, que hoy en día tenemos toda la información en la palma de la mano. Aquí, mire, haz Google, haz Siri, Alexa y ¿cómo se llaman las otras? Gemini, Cloud, montón de ChatGPT. Todo viene del enemigo, pero de todos modos, decía mi abuelita, el diablo predica y no se arrepiente, decía. Pero de todos modos hay información. Tienes la forma de conocer todo eso. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. You could be really smart. You can go to school. You can go to the university. You can graduate. You can have a master, a bachelor's degree, whatever degree you want to have. But the wisdom, the true knowledge comes from the Lord. Usted puede ser el más inteligente de todos, pero la sabiduría viene de Dios, hermano. Espérenme, porque se me volvió a regresar esto al principio. Algo estoy presionando y no me he dado cuenta. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Este evangelio precioso que semana a semana, día tras día, usted y yo tenemos. La dispensación de la gracia es el tiempo donde se nos permite a los gentiles entrar al reino. Todo eso gracias a que creemos en el evangelio de Cristo. Y para terminar, entonces el inicuo no se ha revelado porque entramos en la dispensación de la gracia. Lo que causó la pausa para que no se revelara el hijo de perdición fue la entrada a la gracia. Fue el momento donde Dios dijo, voy a salvar a todos los de Maranata si ellos quieren ser salvos. Y cuando eso termine, el hijo de perdición se va a manifestar. Tan simple como eso.